como siempre digo, poder dirigirme a cada uno de ustedes y exponer la palabra del Señor, siempre gozoso de hacerlo. En esta ocasión, quiero compartir con cada uno de ustedes un tema fundamental sobre o para nuestra iglesia, el cual es la importancia que tiene nuestro testimonio para poder evangelizar y predicar la palabra de Dios a todos aquellos que no conocen al Señor Jesús. Como todos quizás podemos observar en el mundo entero, existen un sinnúmero de metodologías que sirven para poder llevar a cabo el trabajo de la evangelización y para poder expandir el reino de Dios. Algunas iglesias optan por tener un modelo celular como el nuestro, de tener células en sus hogares y de así de alguna manera llegar y predicar el evangelio. Otras iglesias tienen culto todos los días, de lunes a domingo, porque esa es su manera de poder predicar. Algunas iglesias pentecostés hacen encuentros. En fin, hay infinitos modelos de evangelización, pero ninguno de ellos puede servir, estimados hermanos, si en nuestras vidas como cristianos no guardamos un buen testimonio. Y una de las razones por la que nuestras iglesias, a pesar de tener tantas herramientas para evangelización, no crecen de alguna forma numérica, es porque no hemos entendido la importancia y la necesidad que hay de poder compartir el evangelio a otros. ¿Y cómo usted puede notar ese signo tan vital y tan importante en la iglesia? ¿Cuántas personas ganó usted o cuántas personas usted le predicó esta semana y se convirtieron al Señor o aceptaron al Señor Jesús como su Salvador? Quizás alguno dirá ninguno, otros dirán 1, 2, en fin. Si en nuestra vida no tenemos ese compromiso, en nuestra vida cristiana no tenemos ese compromiso de poder llevar el evangelio y predicarlo a otros, nuestras iglesias nunca van a crecer. Estaba yo pensando y meditando cuando preparaba este mensaje, ¿cuál es la razón por la que, por ejemplo, un socorrista cuando está en la playa y mira que alguien se está ahogando, se tira al mar y empieza a nadar a salvar a esa persona? O imaginémonos a una madre que mira a su niño que está en media calle y viene un carro y que lo va a atropellar. Esa madre instintivamente se va a tirar a la calle a sacar al niño de ahí para que el auto no lo golpee. O un bombero, cuando una persona está en un edificio cubierto en llama, instintivamente también el bombero se tira hacia el edificio a salvar a esa persona. ¿Por qué cree usted que eso pasa? ¿Por qué cree que nosotros los seres humanos tenemos ese instinto de ayudar cuando vemos a alguien que está en una situación difícil? Porque sabemos plenamente que si no actuamos de una u otra manera, ¿cuáles van a ser las consecuencias? Esa persona puede morir. Y nosotros como cristianos sabemos cuáles van a ser las consecuencias de aquellos que mueren y no conocen al Señor Jesús. Y aún así estamos quedándonos de brazos cruzados, sentados en la iglesia. Porque no tenemos ese compromiso de llevar el evangelio de Dios a toda aquella persona que lo necesita. Sabemos que tanta gente está sufriendo en el mundo y no tenemos la pasión por predicar, no tenemos la pasión por compartir el evangelio a los demás. ¿Y cómo puedo yo decir eso? Porque ni siquiera leemos la Biblia, ni siquiera oramos, ni siquiera tenemos la conducta, el hábito de escudriñar la palabra de Dios para bendecir mi vida. ¿Qué más? A otro. A un médico no lo ponen a su servicio en un hospital si no pasa primero por un estudio minucioso de la materia. Y nosotros, ¿cómo vamos a atraer a otros a Cristo si ni siquiera estamos nosotros cerca del Señor? Y ahí está la importancia del testimonio en nuestra vida. En el Evangelio de Juan, capítulo 17, encontramos una oración del Señor Jesús. Y casualmente se confunde y se piensa que la oración de Jesús es la que está en Mateo capítulo 6, que todos conocemos como la oración del Padre Nuestro.
Sin embargo, la oración del Padre Nuestro no considero yo que sea la oración de Jesús, porque hay muchas peticiones que Jesús nunca haría. Por ejemplo, perdona nuestros pecados. Jesús nunca pecó. Perdona nuestras ofensas, porque nosotros también, así como nosotros también perdonamos a lo que nos ofende. ¿A quién ofendió Jesús alguna vez? Entonces, la oración que está en Mateo capítulo 6, que conocemos como la oración del Padre Nuestro, definitivamente no es una oración que Jesús haría. Él es una oración que Él estaba demostrando a sus discípulos cómo la podían hacer. Sin embargo, en el capítulo 17 del Evangelio de Juan, encontramos una oración donde Jesús sí empieza a descubrir su corazón delante de Dios y lo hace públicamente. Jesús tenía un hábito de oración increíble. Yo lo mencionaba la última vez que estuve compartiendo la palabra con ustedes. Se levantaba cuando aún era oscuro y en la noche todavía, cuando terminaba de hacer sus labores, iba y oraba. Pero nunca lo hacía en público. Él iba y se apartaba solo. En esta ocasión, Jesús viene a hacer una oración pública, porque no solamente está orando para Él, está orando también para o por sus discípulos. Yo le invito a que abra su Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 17. Vamos a leer todo el capítulo, aunque no voy a hablar de todo el capítulo por cuestión de tiempo, pero vamos a hablar algunos versículos. Sin embargo, vamos a leer todo el capítulo para que podamos entender un poco el contexto en el que se desarrolla este pasaje. El Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 1 en adelante o hasta el 26. Leemos la palabra de Dios de la siguiente manera. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como les has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me lo diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado y ellas las recibieron. Y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ello, no ruego por el mundo, sino por lo que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ello. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a lo que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba en ellos, en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por ellos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquello que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Vamos a leer hasta ahí nomás. Comencemos con el versículo 1. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre,
la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. ¿A qué se refiere Jesús cuando dice la hora ha llegado? Jesús en todo el Evangelio de Juan, el escritor de Juan, menciona la hora de la crucifixión de Jesús como la hora. Y el mismo Jesús, cuando está refiriéndose o hablando a los discípulos, se refiere a la crucifixión con su hora. Dice, la hora ha llegado, mi hora ha llegado. El Señor Jesús ya estaba a punto de ser crucificado. Y en un momento como de melancolía y de despedida de sus discípulos, Él no se despide sin antes explicar muy minuciosamente la labor que tenían que hacer una vez que Él fuese crucificado. Porque ese era un problema que los discípulos no habían logrado entender, la razón por la que Jesús tenía que ser crucificado. Porque así lo decían las Escrituras. Y sin embargo, dice el Señor, la hora ha llegado, alzó los ojos al cielo y dice, la hora ha llegado, glorifícame para que yo te glorifique a ti también. El primer punto que quiero tocar en esto es de qué manera el Señor Jesús estaba glorificando al Padre y yendo a morir en una cruz. Ese es una de nuestras primeras debilidades a la hora de dar un buen testimonio, porque no nos gusta el sacrificio, porque no queremos glorificar a Dios con nuestra vida sacrificada o consagrada al Señor. Amamos más la vida en pecado, amamos más la vida adulterada muchas veces que amar la gloria de Dios o gloriar a Dios, darle la gloria a Dios. Y el Señor Jesús dice, glorifícame para yo glorificarte a ti también. En otras palabras, Señor, yo te voy a glorificar muriendo en una cruz. Y déjeme decirle, estimado hermano, que eso no era nada, absolutamente nada fácil. Morir en una cruz fue la cosa más horrenda que pudo haberle pasado a cualquier ser humano. Y aún así, lo que le pudo haber pasado al Señor Jesús. Sin embargo, Él dice que de esa forma estaba glorificando a Dios. Muchas veces nosotros no somos capaces de entregar ese pecado que día a día nos separa de Dios. Muchas veces nosotros no somos capaces de dejar de ver, en el caso de los hombres, a otras mujeres, porque todavía hay pecado en nuestra vida, todavía no estamos dispuestos a darle la gloria a Dios con nuestro vivir. En nuestro trabajo no somos personas honorables, quizás como jóvenes estamos teniendo una vida desordenada con nuestras parejas o nuestros novios. Quizás estamos teniendo pensamientos malos, odio, rencor. Sin embargo, el Señor Jesús empieza a darnos un ejemplo maravilloso, que Él glorificó al Padre crucificándose en la cruz y yendo a morir en una cruz por amor a todos nosotros. ¿De qué manera estamos dándole la gloria a nosotros a Dios? ¿De qué manera estamos dándole ese lugar de gloria a nuestro Señor? ¿Lo hacemos como el Señor Jesús y yendo a la cruz arrepentidos por nuestros pecados? El primer punto entonces, hermanos, es tenemos que darle la gloria al Señor. Y el Señor Jesús lo hizo con todo gozo, sabiendo aún que iba a sufrir, iba a ser golpeado. En el versículo 3, yo le dije que no íbamos a verlo todo seguido, vamos a ver algunos versículos del mismo capítulo 17. Lo leemos. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, a Jesucristo, a quien has enviado. El conocer a Dios aquí no se está refiriendo únicamente a una ciencia o simplemente decir, yo conozco a esta persona. Va mucho más allá el conocer a Dios. Porque nosotros podemos decir, yo conozco a una persona, pero no sabemos de qué manera va a reaccionar si le hacen una broma. No sabemos de qué manera puede reaccionar esa persona si alguien lo agrede. A veces podemos ver que una persona es pasiva, pero si lo agreden, despierta una furia y puede reaccionar de una forma negativa, una forma violenta. Sin embargo, en la palabra de Dios encontramos, dice, Padre, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. ¿Qué tanto conocemos nosotros
al Señor Jesús. Y le voy a dar un versículo. Vamos a ir a Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3 al 4. Ahí encontramos una forma de ver si realmente conocemos nosotros al Señor. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3 al 4. ¿Ya lo tenemos? Leemos la palabra de Dios. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Cómo? Si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Si nosotros estamos viviendo una vida sin guardar los mandamientos de Dios, sin obedecer la voluntad de Dios, y decimos que conocemos a Dios, dice la Biblia, que somos mentirosos. Muchas veces somos mentirosos, hermanos, porque venimos a la iglesia, cantamos, alabamos a Dios, levantamos las manos, y cuando salimos por esa puerta, volvemos nuevamente a lo malo muchas veces. Sentimos odio, sentimos rencor, reaccionamos de una forma violenta. Quizás muchos de los que están aquí luchan por problemas de carácter. Y decimos que conocemos a Dios. Dice que la mejor manera de conocer a Dios es obedeciendo sus mandamientos y obedeciendo su voluntad. Si no somos capaces de obedecer la palabra de Dios, no le conocemos. Y en el capítulo 4, ahí mismo en Primera de Juan, versículo 8 dice, el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Otra forma de saber si le conocemos a Dios. El que no ama, y no está refiriéndose a su esposa, no está refiriéndose únicamente a su mamá, a su hermano, a su familia. El que no ama aún a sus enemigos, no conoce a Dios, porque Dios es amor. Y cuando Dios está en nuestra vida, somos capaces de perdonar, somos capaces de tolerar, somos capaces de controlar nuestra ira. Cuando se nos quiere salir aquel ser violento de nuestro interior, porque Dios es amor. Y si yo estoy cerca de Dios, ese amor invade mi vida y por ende voy a dar un buen testimonio. Continuamos. En el versículo del 9 al 13, en Juan 17 siempre, Jesús sigue orando y dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por lo que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ello. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a lo que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno. Y así como nosotros, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A lo que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido. Mire qué maravilloso es, porque aquí Jesús una vez más nos da la herramienta fundamental. Él dice, Padre, todos los míos son tuyos, porque lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. Y todos los que me diste yo los he guardado. Pero ahora yo me voy a ti y ellos quedan en el mundo. La oración que el Señor hace, o la petición que el Señor hace es, guárdalos. No está diciendo apártalos, quítalos, dice guárdalos. En medio del mundo te pido que los guardes, para que ellos sean glorificados de la misma manera y que sean uno como tú y yo. Hermanos, nosotros tenemos que entender que si en nuestra iglesia no hay unidad, difícilmente, aunque tengamos miles de métodos de evangelización, vamos a lograr crecer, vamos a lograr ganar almas para el Señor. Si hay, en vez de unión, hay desunión, hay conflicto, hay contienda, difícilmente la iglesia puede llegar a crecer y a desarrollarse. Y dice, el Señor Jesús menciona una y otra vez en esta oración,
Que sean uno como tú y yo somos uno. Que ellos estén unidos, que tengan el mismo pensar, que tengan la misma idea, que vayan sobre la misma dirección. Pero a veces se nos suben los humos. Ay, no, es que este hermano es muy aburrido cuando predica. Ay, no, es que esa alabanza que cantan no me gusta, mejor cantemos otra. A veces no somos ni capaces de ponernos de acuerdo en cómo vamos a alabar a Dios o con qué alabanza vamos a alabar al Señor. La unión es fundamental para crecer y crecer en número y en espíritu, en la vida espiritual también. Y vean el versículo 14. Jesús dice, Padre, yo me voy, ellos quedan en el mundo, pero dice, yo les he dado tu palabra. La herramienta o el manual de vida que nosotros podemos tener es la palabra de Dios. Eso es lo que el Señor Jesús nos dejó. Dice, yo me voy, pero no los dejo solo. Les dejo mi palabra o tu palabra. Y esa palabra es la que los va a guiar, los va a cuidar y los va a ayudar a crecer. Mira, hermano, nosotros a veces somos tan haraganes que no dedicamos tiempo para leer la palabra de Dios. Y yo no digo, yo no lo conozco a usted, yo no sé si lo hace o no lo hace. Pero yo le puedo asegurar que una persona que está leyendo la palabra de Dios constantemente, como lo decía Ariel hace un momento, difícilmente lo va a ver doblegado. Porque cuando leemos la Biblia encontramos un apoyo tan maravilloso y tan fuerte que ninguna tormenta, en ninguna dificultad puede doblegarnos. Por eso el Señor Jesús dice, yo me voy, pero no lo dejo solo, le he dado tu palabra. Pero hay algo muy interesante, y aquí está el por qué muchas veces no leemos la Biblia. La segunda parte del versículo 14. Yo les he dado tu palabra. ¿Y qué pasó? Y el mundo los aborreció, porque no son del mundo. Ahora para nuestros jóvenes es una vergüenza, jóvenes entre 16, 18 años, 20, es una vergüenza decir que son vírgenes. Da vergüenza para los jóvenes. Pero la palabra de Dios dice y enseña que tenemos que llegar al matrimonio vírgenes. Pero ahora es vergonzoso para el mundo. Dice, yo le di tu palabra, pero el mundo los aborrece. ¿Cuántas veces hemos sido despreciados? Me decía un hermano, mira, yo soy cristiano y me gusta llegar temprano. Llego media hora a mi trabajo y ¿sabe qué me dicen mis compañeros? Porque por mi culpa a ellos los regañan porque llegan tarde. Dice, ¿cómo el hermano viene desde lejos, viene temprano? Dicen que yo soy sapo. Aquí se cumple la palabra de Dios. Porque lo que nosotros hacemos, guiados por la palabra del Señor, al mundo no le va a gustar. Cuando usted va caminando en la calle y a la persona que va adelante se le cae un billete rojo de 500 Córdoba, y usted en vez de ir calladito y machucarlo, dice, señor, señora, se le cayó un billete de 500, la gente va a decir, qué bruto este. Porque el mundo, lo bueno, hacer lo bueno que la palabra de Dios, no le agrada al mundo. Cuando usted va en la calle, y eso me ha pasado a mí muchas veces, y va un grupo de muchachas y vamos con un grupo de mundanos degenerados ahí, quizás compañeros de trabajo, y empiezan a enamorar y a decir, ay, cosas a la muchacha. Y yo me quedo callado y dice, uy, este chaval es todo raro porque no dice nada a la muchacha. Lo bueno que la palabra de Dios nos enseña va a ir siempre en contra de lo que el mundo quiere. Y muchas veces eso es lo que impide que nosotros pongamos en práctica la palabra de Dios. Porque estamos permitiendo que el mundo nos humille y nos arrastre lejos de Dios. Continuamos. En el versículo 17, leemos el versículo 17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Hermano, a mí me da tanta tristeza
En esta semana, y yo le voy a decir con mucho respeto y con mucha humildad, se lo digo, si aquí hay un hermano o hermana que es fan del canal Enlace, yo le pido que me disculpe, pero yo con toda la autoridad moral, porque lo que esta gente está haciendo es arrastrando a la gente a materializar lo maravilloso, el regalo maravilloso que el Señor Jesús nos da, que es su palabra. Agarrar la Biblia y torcerla para sacarle dinero a la gente, eso es vergonzoso. Y que ocurra aún dentro de la iglesia cristiana, eso es mucho más vergonzoso. Y es triste ver cuánta gente, miles y miles, llaman a esos canales diciendo, yo tengo un problema, tengo un cáncer, tengo una enfermedad, voy a dar 1000 córdobas para que el Señor me lo sane. Y yo no digo que el Señor puede sanar cánceres. Yo no estoy diciendo que el Señor tenga el poder para sacarnos de las dificultades. El problema es que buscamos lo más fácil. El problema es que en vez de ir a la palabra de Dios, buscar la presencia de Dios, estamos esperando que alguien venga, un superhéroe, nos toque y nos saque de la dificultad. El Señor Jesús dice, yo me voy, pero no lo dejo solo. Les dejo mi palabra. Pero como lo dije hace un momento, no somos capaces ni siquiera de leer la Biblia 5 minutos al día. Pero la novela no me la pierdo. El partido del clásico no me lo pierdo. Quizá algunos están desesperados para que vayamos a ver la pelea del Canelo hoy. Pero no somos capaces de estar leyendo constantemente la palabra de Dios. Y el Señor dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Usted no necesita leer el periódico, los horóscopos. Usted no necesita escuchar a Walter Mercado. Usted no necesita ver enlaces. Lo que usted necesita para ser fortalecido en la vida es leer la palabra de Dios todos los días. Y no solamente leerla, permitir que esa palabra le penetre en su alma como una espada de doble filo y de alguna manera pueda guiarnos, iluminarnos. Esta es la luz que el Señor nos dejó. Pero hemos menospreciado al punto así que muchos venimos a la iglesia y ni siquiera traemos la Biblia. Hemos menospreciado la palabra de Dios, que vamos a la casa, tenemos dificultades y no somos capaces de abrir la Biblia. Ahí venimos, ay pastor, ore por mí. ¿Y quién ora por los pastores? Yo siempre, cuando la gente dice, ore por mí, claro que voy a orar por ese hermano. Pero usted tiene que entender que usted también tiene el poder de acercarse a la presencia de Dios. Y porque dice la Biblia que Dios está atento a nuestro clamor. Si nosotros no somos guiados por la palabra de Dios, difícilmente vamos a ser bendecidos, a ser prosperados, a ser una iglesia fructífera. Y en el versículo 20, ya para ir concluyendo, mas no ruego solamente por esto, dice el Señor Jesús, sino también por lo que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Y aquí para mí este es el versículo clave de todo el mensaje. Porque, estimado hermano, estamos tan confundidos nosotros. La razón por la que la gente va a creer en el Señor Jesús es por nuestra palabra. Y aquí el Señor Jesús está diciendo en otras palabras, o parafraseando un poco, por el testimonio que ellos tengan, muchos van a creer. ¿Qué pasaría si vamos a su barrio, si vamos a su familia y preguntamos, ¿cómo es el hermano? ¿Está viviendo una vida en Cristo? No sé. Pero dice, Señor, ruego por esto que van a creer por la palabra de ellos. Hermanos músicos, podremos tener el máximo de capacidad para tocar un instrumento, pero si en nuestra vida no tenemos testimonio, la gente no va a creer por la música que usted toque. La gente va a creer por el testimonio que usted haga. Porque cuando haya ocasión de enojarse y usted no se enoje, la gente va a decir, hay algo interesante en ese hermano, porque no se enoja. Y quizás se enojó, pero pidió perdón, no es arrogante. Hermanos líderes que tienen células, la gente no va a creer por lo que usted haga o diga algo bonito,
va a creer cuando usted empiece a testificar con su vida que realmente Cristo está en su corazón. Ruego, dice el Señor, no solamente por los discípulos, sino por aquellos que van a creer por sus palabras. ¿Cuánto han sido evangelizados por lo que hacemos? ¿Cuánto hacemos nosotros para evangelizar? A mí me sorprendió hace un año y medio quizás, conocí a un hermano en Chinandega. Estábamos pastoreando una iglesia bautista en Chinandega. Y él una vez contaba una anécdota, dice: pastor, yo fui borracho, pero usted no tiene ni idea, borracho de los que se iban de la casa y regresaban a la semana siguiente. Cuando el Señor tocó mi vida de una forma tan maravillosa, me di cuenta en el lugar donde yo estaba tan horrible, y ahora veo lo maravilloso que es Dios y me transforma. Y hace unos días, dice, me fui a un lugar a hacer un trabajo y me encontré a un hombre que andaba descalzo y empezó a decirme todas las barbaridades que había pasado. Era un alcohólico. Y yo vine y me quité los zapatos que andaba, y le dije: medítelos. Y el hombre se midió los zapatos y le quedaban perfectos. Y él le dice: son tuyos, llévatelos. Y el hombre regresó caminando a su casa descalzo. Cuando su mujer lo mira, piensa: ay, lo asaltaron. Y empieza a preguntarle: ¿qué pasó con tus zapatos? Y él le dice: se lo di a un hombre que no tenía zapatos. Y aquella mujer, como que se le metió el demonio, que también era cristiana, por cierto, empezó a insultarlo, a ofenderlo y decirle: ¿cómo fuiste a regalarle el único par de zapatos que tenía? Y él dice: mañana me voy a comprar otro. Y aquella mujer, dice el hermano contándome, estaba tan enojada que nos peleamos y empezó a hacer rabieta, enojada porque había regalado los zapatos. Pero déjeme decirle, pastor, ¿sabe qué sucedió? Al día siguiente, dice, me llamó mi hermano que había venido de los Estados Unidos, me trajo 3 pares de zapatos, unos Fila, unos Nike y unos Skechers. Y él me dice: no me arrepiento de haberle regalado ese par de zapatos a ese muchacho. Y si pudiera regalarle estos 3 que me trajo mi hermano, se los doy, porque el Dios que yo creo es un Dios que cumple lo que dice. Hermanos, pero ¿qué estamos haciendo nosotros para que la gente crea? Gritamos, peleamos, insultamos a los niños cuando hacen algo malo. Pero venimos a cantar y venimos a adorar al Señor. Qué bonito que es esto. ¿Realmente conocemos a Dios? No conocemos a Dios. Y la Biblia dice que no seamos mentirosos, no digamos que conocemos a Dios y seguimos haciendo lo malo. Si hemos dejado de hacer lo malo, gloria a Dios, hermano. Pero si aquí en esta noche hay alguien que todavía continúa haciendo lo malo y dice que conoce a Dios, deje de decir que conoce a Dios y acérquese a Dios y pídale perdón y permita que la palabra de Dios lo guíe. Ese era el mensaje que el Señor Jesús estaba dando a sus discípulos en aquella oración del versículo 17. Y para terminar, yo pido que los hermanos músicos vayan subiendo. En el versículo 24, el Señor Jesús dice algo que para mí es maravilloso. Cuando yo leí este pasaje, empecé a estudiar este capítulo 17 de Juan y me encontré con este penúltimo versículo, es el 24. Dice: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Hermano, qué maravilloso es pensar que un día vamos a estar en la gloria del Señor. Y el Señor Jesús eso le pide al Padre, le dice: aquellos que me has dado, quiero que un día estén donde yo estoy. Esa es la promesa de Dios. Si nosotros guardamos sus mandamientos, un día vamos a poder tener vida eterna en su presencia toda la vida y todo el tiempo, porque esa es la promesa que el Señor nos ha dado. Quiero terminar contándole una anécdota o una moraleja. Estaba un hombre sentado en un parque y llegó
una mujer sentada en un parque y llegó un hombre con un maletín y le entrega el maletín con $15,000 en el maletín. Y le dice, ahí están, son tuyos. Así, sin decir nada más. Hay 3 posibilidades por las que este hombre pudo haber hecho eso. ¿Quién regala $15,000? Hoy en estos días es muy difícil que alguien venga y te diga, aquí están $15,000, son de usted. Hay 3 posibilidades por las que este hombre pudo haber entregado esos $15,000 a esa mujer. Número 1, quizás ese hombre, estaba loco. Y su locura lo hizo desquiciar y lo llevó a entregarle ese maletín lleno de dinero. Esa es la primera posibilidad. La segunda posibilidad es que este hombre no tenía ni la más mínima idea de cuánto valían $15,000 y se lo dio porque no sabía para qué servían ni cómo usarlo. Puede ser. Pero existe una tercera posibilidad. Y es que este hombre pudo haber amado a esa mujer y por amor entregó los $15,000. Esa posibilidad no cabe porque ese hombre no conocía a la mujer. Sin embargo, es una posibilidad. Vamos a olvidar a la mujer en el parque y pensemos en lo que el Señor Jesús nos regaló hace 2,500 años o 2,000 años atrás aproximadamente. Fue la salvación cuando se entregó en aquella cruz del Calvario. Miremos las 3 posibilidades. La primera posibilidad, Jesús no estaba loco, porque si hubiese estado loco, créame que lo hubiesen agarrado y lo hubiesen, encerrado, hubiesen metido en algún lugar. No creo que Jesús hubiese estado loco. Sin embargo, Él murió y fue crucificado en aquella cruz del Calvario. La segunda posibilidad, Él no tenía ni la más mínima idea del valor que tenía la salvación y por eso se entregó en la cruz del Calvario. Tampoco creo que esa posibilidad tenga cabida en este asunto, porque Él sí sabía lo que valía la salvación. Él fue crucificado, Él fue escupido, le fue puesta una corona de espina. Él sí sabía lo que valía aquella salvación. La tercera posibilidad, creo yo que es la correcta en el caso del Señor Jesús, es que Él nos ama tanto. Y nos amó tanto que entregó su vida en aquella cruz del Calvario. Estimados hermanos, si nosotros nos ponemos a pensar cuántas cosas Dios ha hecho en nuestras vidas a través de nuestro Señor Jesucristo, y nosotros no hemos sido capaces de poder entregarle completamente en su totalidad nuestra vida a Dios. Déjeme decirle que la Biblia dice de que todos los pecados van a ser perdonados menos uno, y es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Blasfemar contra el Espíritu Santo no es solamente hablar algo en contra, sino es darle la espalda cuando el Espíritu Santo nos habla. Y quizás en esta noche muchos hoy el Señor les ha hablado de una u otra manera a través de su palabra. No le demos la espalda a esta palabra que Dios nos ha dado. Hermanos, si aquí en este lugar hay una persona que aún no conoce o no ha recibido al Señor Jesús como su único Salvador y quisiera entregarle su vida, yo le quiero dar la oportunidad que se ponga de pie y venir aquí adelante para orar por usted. Déjeme de ahí. Si no mire su vida, analice su vida, qué maravilloso ha sido Dios con usted. Pero muchas veces nos desviamos y en vez de dar un buen testimonio, estamos dando mal testimonio. También hago un llamado a aquellos que ya conocieron al Señor Jesús, pero que no están guardando la palabra como Él quiere que la guarde. Y si hoy usted quisiera acercarse a Dios y decirle: Señor, yo quiero guardar tu palabra, así como esa oración en Juan 17. Quiero descubrir tu verdad. Quiero que cuando la gente mire diga: wow, yo también quiero tener lo que esa persona tiene. Quiero que cuando las dificultades vengan, la gente mire la fortaleza que hay en uno, porque hemos estudiado y hemos leído la palabra de Dios. Quizás aquí hay muchos líderes que están sirviendo en la obra de Dios y gloria a Dios por eso, pero todavía tienen algo que entregarle al Señor Jesús. Hoy
el Espíritu Santo nos hace un llamado. No le demos la espalda a ese llamado del Señor. Yo le invito a que se ponga de pie. ¿Hay alguna persona que quisiera recibir al Señor Jesús como su único y suficiente Salvador? Si es así, yo le invito a que levante su mano ahí donde está. ¿Hay alguien? ¿Hay algún líder que quisiera también acercarse al Señor y decirle: yo recibo esta palabra de Dios? ¿Hay algún líder? Yo lo invito a que pase adelante y que juntos oremos y le digamos a Dios: Señor, yo quiero asumir ese compromiso. Yo quiero ser testimonio. Que cuando abramos nuestra boca, la gente crea que tú eres el Salvador. Que hace 2000 años atrás no dudaste en morir en esa cruz del Calvario por amor a nosotros. Así como están, oramos. Mientras los hermanos cantan.